valle. Hubo ciertas negociaciones entre David y Hanón, el rey de Amón, hasta que David alegó un supuesto insulto diplomático. Y en ese momento, los amonitas captaron el mensaje y comenzaron a buscar aliados. Hallaron aliados al norte, en la tierra de Aram, la Siria moderna. Es una nueva fuerza que ha llegado al poder gracias a un líder llamado Hadad-Ezer, quien tiene ambiciones propias. Hadad-Ezer no es un tonto. Busca cualquier pretexto para extender su principal influencia al sur hacia Israel y detener la avanzada de David. Este es el pretexto perfecto. Cuando David se entera de que los amonitas le han pedido ayuda a Hadad-Ezer, le ordena a Joab que lidere su ejército hasta Rabá. Y muy rápidamente reúne a todo el ejército y pone a su consejero Joab a cargo y le dice que se vaya rápidamente a la capital Rabá y la destruya y que acabe con los amonitas. Joab y los israelitas cruzan el río Jordán sin ninguna oposición. Sin más soldados en el sitio, Joab atraviesa la planicie hasta llegar a Rabá. Lo que pasa es que el ejército amonita sale de su ciudad y se despliega frente a la ciudad con su infantería, dispuestos a pelear. Joab ubica su ejército frente a los amonitas. Pero mientras los israelitas marchan hacia los muros de Rabá, 20.000 arameos los atacan desde la retaguardia. Lo que pasó fue que los amonitas se formaron esencialmente como carnada para una trampa. Joab y el ejército israelita ahora están atrapados entre la espada y la pared. Para contrarrestar el ataque arameo, Joab hace algo completamente sorprendente. Divide su fuerza en dos. Joab se vuelve hacia su hermano, que es el segundo a cargo, y le dice: toma un grupo y ataca los muros, que yo tomaré el otro y lidiaré con los carros. Recuerden que David tenía a su disposición un número de vasallos de los estados canaanitas y filisteos, especializados en infantería pesada y tácticas de guerras con carros. Joab ordena a sus fuerzas filisteas y canaanitas en los carros que den la vuelta y ataquen a los arameos que se acercan desde la planicie. Lo que sigue es una masa confusa de carros compitiendo por una posición, mientras las infanterías enemigas se traban en sangriento combate cuerpo a cuerpo. Esta gran batalla de carros se libra en la planicie abierta y los arameos llevan la peor parte y comienzan a huir. Con la huida de los carros, Joab libera su infantería. La infantería amonita, ahora mezclada con la israelita, frente a la ciudad, pierde el impulso y se retira a su ciudad. De ese modo, la batalla queda básicamente en un empate. El éxito de Joab con sus fuerzas divididas sigue siendo una increíble hazaña militar hasta hoy. Los estrategas militares modernos siempre le enseñan a los comandantes a mantener sus fuerzas unidas. Pero seguramente esto infundió el temor de Dios en Joab, porque no volvió a hacer nada para atacar la capital de Rabá. De inmediato agarró su infantería, los carros que tenía, y se retiró rápidamente hacia el Jordán y volvió a Jerusalén, diciendo que este no había sido un buen día. Luego de la batalla, los arameos se retiran al norte, en lo que ahora es el sur de Siria. David no pierde tiempo. Según la Biblia, ordena a todo Israel reunirse. Al decir la frase todo Israel se refiere al ejército miliciano, que probablemente tiene unos 25,000 efectivos. David personalmente conduce a los israelitas al norte, evitando la capital, Rabá, y al ejército amonita. Es una estrategia inteligente, un poco más listo que Joab. No cruza el valle del Jordán donde cruzó Joab. En vez de eso, sigue hacia el lado israelita, junto a la corriente que atraviesa el valle del Jordán, usándola para proteger su flanco. David y los israelitas chocan con los arameos en algún lugar del sur de Sucó.
Se conoce como la Batalla de Elam. Lo que tenemos que imaginar en la batalla de Elam es que era una batalla que combinaba infantería y carros. David se rehúsa a perder. El rey David de los israelitas está siendo fiel a su brutal reputación. Sus víctimas actuales son los arameos y los está masacrando. La Biblia no da muchos detalles, salvo que se libró una arrolladora batalla y murieron muchos arameos. La prueba de esto es que el comandante de los arameos fue asesinado. Esto tiende a sugerir que los avasallaron por completo. Cuando matas al comandante de un ejército antiguo, cuyo carro, por cierto, le permite salir muy rápido de ser necesario, significa que se ha hecho un muy buen trabajo. Avasallados por los israelitas por segunda vez, los arameos se retiran de nuevo al norte. David se da cuenta de que no llegó tan lejos para ganar una sola batalla. Quizá debía lidiar con eso mientras las tropas estuvieran en el campo, así que sigue avanzando al norte. Las noticias de la derrota aramea en Elam se propagan rápidamente en la región. Estallan revueltas en todos los estados que el rey arameo Hadad-Ezer había conquistado. Esto crea un verdadero problema para el rey arameo Hadad-Ezer, porque no puede lanzar un ataque coordinado contra David hasta que acabe con esas revueltas. Así que tiene que manejar ambas situaciones. Hadad-Ezer organiza una fuerza para frenar a David y a los israelitas, mientras arma una campaña para sofocar las revueltas locales. En ese momento, David sigue avanzando hacia el norte y se encuentra con la retaguardia de Hadad-Ezer. Por tercera vez en 6 meses, los israelitas se enfrentan a los poderosos arameos. Lo que pasa es que David alcanza al principal ejército de Hadad-Ezer y entonces estalla una gran batalla en la que, según cuenta la Biblia, miles fueron asesinados. Primer libro de Crónicas. También derrotó a David Hadad-Ezer, rey de Soba, en Hamad, cuando éste iba a establecer su dominio hasta el río Éufrates. David y los israelitas atrapan a los arameos en la huida y los masacran. El imperio de Hadad-Ezer es destruido. Ahora, sin oposición desde el norte, David reclama en nombre de Israel los estados vasallos arameos. Ahora, con la adición del reino arameo, David controla un área muy grande. Esto es lo que viene a definir lo que se llamó Imperio de Israel. El nuevo imperio israelita ahora se extiende desde el río Éufrates en el norte hasta la frontera egipcia en Sinaí al sur. Desde el mar Mediterráneo en el oeste hasta las montañas de Jordania en el este. Pero un último enemigo queda por ser vencido para que David esté tranquilo: los amonitas en Rabá. Por supuesto, ahora no tienen a su lado al ejército arameo, y David centra su atención en atraer a Amón a la órbita israelita. Pero al mismo tiempo, cuenta la Biblia que David es distraído de su conquista militar por una hermosa mujer a la que espía desde su palacio. Esta es la vez en que David es cautivado por una chica increíblemente hermosa llamada Betsabé.
Y por eso, en lugar de conducir él mismo su ejército a la batalla, algunos analistas sospechan que lo que mantuvo a David en Jerusalén fue el deseo por Betsabé. Bueno, en lugar de eso, busca a su asesor, Joab, y le dice: toma el ejército y enfréntate a los amonitas y acaba con ellos. David ordena que Betsabé sea llevada ante él, pero es una mujer casada. Su esposo Urías elitita es un soldado bajo el mando de Joab en el ejército israelita. Es un total escándalo. David es legendario, un gran guerrero y un gran unificador. Es el fundador del primer Estado-nación israelita con el sentido de la Biblia, pero se ha dicho mucho sobre sus defectos, sobre todo con las mujeres. Mientras David hace lo que quiere con Betsabé, Joab agrupa a los ejércitos israelitas en dos grupos. Uno es la milicia estacionada en Sucó, en el valle del río Jordán. El otro es el ejército de élite formado principalmente por una infantería profesional y los carros. Marchan hacia Rabá y el lugar es sitiado. Si hablamos de un asedio, en esa época los israelitas, como no tienen equipo para hacerlo, toman las ciudades del modo como normalmente lo hacen, que es por asalto. El problema respecto a Rabá es que para hacerlo se necesita una gran ventaja numérica y la mayoría de los milicianos están en Sucó. Desde la parte alta de los muros de Rabá, a los arqueros amonitas les resulta muy fácil derribar a la infantería israelita. Sin embargo, no es la sangre derramada en Rabá lo que ocupa la mente de David. Al parecer David está en Jerusalén divirtiéndose con Betsabé y recibe un mensaje de Joab, su comandante, que dice: las cosas están muy difíciles aquí. Cada vez que nos aventuramos a los otros muros, perdemos hombres. Perdimos 18 hombres ayer. Entonces David le responde: no se acerquen a los muros. Bueno, y es aquí cuando comienzan los problemas, pues, al parecer, Betsabé está embarazada. El problema es que ella está casada con Urías el hitita, por lo que se plantea una dificultad. Urías el hitita está con el ejército en Rabá, peleando por David. David convoca a Urías de vuelta a Jerusalén. Urías, como el buen soldado que es, regresa a Jerusalén y David le dice: has sido un gran soldado, has estado al frente, mereces descansar. Vuelve con tu esposa y descansa un poco antes de volver a la batalla. Analícenlo un momento. Solo hay una razón por la que David enviaría a Urías a casa de Betsabé, para que tuvieran relaciones. Al parecer, David intenta esconder la paternidad del futuro hijo de Betsabé. Al siguiente día, luego de que David le dijera que fuera con su esposa, David sale de su dormitorio y encuentra a Urías, el hitita que se había quedado dormido afuera. Uno imagina cómo fue la conversación cuando el rey de Israel le dice al humilde soldado: ¿qué haces aquí? Te dije que fueras a casa a comer y a estar con tu esposa. Y Urías le dijo: Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Cuando mis compañeros soldados están en peligro en el frente. Por eso no puedo ir con mi esposa. Creo que no es lo correcto. Urías se apega al código de honor del soldado israelita. Cuando está en guerra, nadie debe estar con su esposa, todos para uno y uno para todos, por así decirlo. Pero al rehusarse a ver a su esposa, Urías sella su destino con David. Según la Biblia, David escribe una nota para el comandante Joab y la envía al frente con Urías. Y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab, la envió por medio de Urías, y en la carta escribió lo siguiente: poned a Urías en el frente más peligroso en la batalla, luego retiraos de él para que sea herido y muera. Como buen soldado, hasta el final, Urías sigue las órdenes de su comandante sin dudar.
cenitita es un valiente soldado que defiende a los israelitas. Pero el gran rey David lo condena a la muerte. David no logró camuflar el embarazo de Betsabé y decide mandar a matar a su esposo en un estilo muy parecido al de la mafia. ¿Y quién más comandó esto? Por supuesto, su consejero Joab. Joab ordena a Urías que vaya donde es imposible que sobreviva. David no se detendría ante nada con tal de poseer a Betsabé. En Jerusalén, Betsabé oye que Urías ha sido asesinado en acción. Entra en un periodo de luto, una práctica cultural estándar. Tan pronto como termina su periodo de luto, el rey David le pide que se convierta en su esposa. Pero la conducta de David no pasa desapercibida. Cuenta la Biblia que la voluntad de Dios es que el bebé muera como castigo por los pecados de David. Urías ha muerto. David ha convertido a Betsabé en su esposa. Esto es un gran escándalo en el Antiguo Testamento. Pero militarmente aún está librando una batalla en Rabá. Los israelitas todavía están en las afueras de los muros de Rabá. Y finalmente David le envía un mensaje a Joab que dice: renueven el ataque, sigan, ganen la batalla. Joab finalmente penetra la defensa de los amonitas. Entonces Joab envía un mensaje a David que dice: oye, esto va bien, pero es mejor que vengas tú. Tu ausencia se nota, la gente va a darme crédito por la victoria. Y David, que no es un tonto, comprende que ser el rey significa hacer cosas de reyes. Por eso se va a Sucó, se reúne con el resto del ejército y se ponen en marcha hacia Rabá. Ahora, con incluso más tropas, la ciudad es tomada por asalto. Sus triunfos previos, David pone empeño en eliminar cualquier oportunidad de que los vencidos se alcen en su contra. La masacre continúa. La Biblia dice que moldeó a su pueblo. Y fue lo que el faraón les hizo a los israelitas. Los convirtió en trabajadores de construcción. Una de las primeras tareas fue derribar sus propios muros. Que es algo muy común de esos días. Luego de que ocupas una ciudad, destruyes las defensas para que no puedan resistirse más. Los objetivos de David se han completado. El imperio israelita ha nacido. Fue un sangriento ascenso al poder. Y lo que sucede luego es que el régimen es igualmente sangriento para mantener el poder. La situación es tan grave que incluso el pueblo inicia revueltas contra David. Hasta su propio hijo. Hablemos de familias disfuncionales. David sigue casado con Betsabé, ¿cierto? El primer bebé muere. Bueno, David tiene otras esposas y concubinas y a la larga tiene más hijos. Uno de ellos es Absalón. Bueno, resulta que Absalón mata a su hermano mayor porque este viola a su hermanastra. Bueno, esto propicia una riña entre David y Absalón. La riña se convierte en una verdadera rebelión. Dos ejércitos israelitas chocan en lo que se conoce como la batalla en el bosque de Efraín. Absalón quiere destronar a David para convertirse en rey. Pero al final, el ejército de Absalón es derrotado. La historia cuenta que Absalón tenía un largo y hermoso cabello, y durante la batalla se enreda con las ramas de un árbol en el bosque de Efraín. No sabemos qué pasó exactamente, pero algo es seguro. No salió del bosque con vida.
David había ordenado perdonarle la vida a Absalón. Pero un hombre desobedece. Joab. Un verdadero consejero, si es como podemos llamarlo. Joab elimina la mayor amenaza de David. Políticamente hizo lo correcto. David gobierna el imperio israelita durante 23 años más. Según la Biblia, muere durante el sueño a los 110 años. Pero aún tras su muerte, los asesinatos y la intriga continúan. El hijo mayor de David, con Betsabé, Salomón, se convierte en el próximo rey. Una de sus primeras acciones, asesinar a Joab. No lo hizo por ningún tipo de retribución. Probablemente fue para garantizar su poder personal. Quizás Salomón consideraba a Joab como una amenaza. Al igual que su padre antes que él, eliminó la amenaza. David es la figura más popular en la Biblia. Se les pone su nombre a los niños. Se le considera un héroe, la persona que fundó el imperio israelí, la nación-estado. Así que él es casi una figura mítica, pero si lo observamos realmente, resulta un personaje muy humano. Desde mi punto de vista, lo que aún es más fascinante es que la gente lo considera una figura mítica digna de emular, y tenía muchos malos hábitos. David es venerado a través de los tiempos por unir a las tribus de Israel y establecer el imperio israelita. Al igual que muchos conquistadores, también fue ambicioso, traicionero y despiadado. Según la Biblia, hacia el final de su vida siempre tuvo frío. No pudo sentir más calor. Quizá, al igual que sus increíbles logros, también fue un regalo de Dios. Pretexto perfecto. Cuando David se entera de que los amonitas le han pedido ayuda a Hadad-Ezer, le ordena a Joab que lidere su ejército hasta Rabá. Y muy rápidamente reúne a todo el ejército y pone a su consejero Joab a cargo y le dice que se vaya rápidamente a la capital Rabá y la destruya y que acabe con los amonitas. Joab y los israelitas cruzan el río Jordán sin ninguna oposición. Sin más soldados en el sitio, Joab atraviesa la planicie hasta llegar a Rabá. Lo que pasa es que el ejército amonita sale de su ciudad. Se vuelve hacia su hermano, que es el segundo a cargo, y le dice, toma un grupo y ataca los muros, que yo tomaré el otro y lidiaré con los carros. Recuerden que David tenía a su disposición un número de vasallos de los estados canaanitas y filisteos, especializados en infantería pesada y tácticas de guerras con carros. Joab ordena a sus fuerzas filisteas y canaanitas en los carros que den la vuelta y ataquen a los arameos que se acercan desde la planicie. Lo que sigue es una masa confusa de carros compitiendo por una posición. Mientras las infanterías enemigas se traban en sangriento combate Y se despliega frente a la ciudad con su infantería, dispuestos a pelear. Joab ubica su ejército frente a los amonitas. Pero mientras los israelitas marchan hacia los muros de Rabá, 20.000 arameos los atacan desde la retaguardia. Lo que pasó fue que los amonitas se formaron esencialmente como carnada para una trampa. Joab y el ejército israelita ahora están atrapados entre la espada y la pared. Para contrarrestar el ataque arameo, Joab hace algo completamente sorprendente. Divide su fuerza en dos. Joab. Hubo ciertas negociaciones entre David y Anón, el rey de Amón, hasta que David alegó un supuesto insulto diplomático. Y en ese momento, los amonitas captaron el mensaje y comenzaron a buscar aliados. Hallaron aliados al norte, en la tierra de Aram, la Siria moderna. Es una nueva fuerza que ha llegado al poder gracias a un líder llamado Hadad-Ezer, quien tiene ambiciones propias. Hadad-Ezer no es un tonto. Busca cualquier pretexto para extender su principal influencia al sur hacia Israel y detener la avanzada de David. Este es el cuerpo a cuerpo.
Esta gran batalla de carros se libra en la planicie abierta y los arameos llevan la peor parte y comienzan a huir. Con la huida de los carros, Joab libera su infantería. La infantería amonita, ahora mezclada con la israelita, frente a la ciudad, pierde el impulso y